Ilustre profesor don Santiago Ubel, estimadas señoras y señores, buenas tardes de nuevo. Hace unos momentos el profesor Alonso Muñoz nos explicaba la dimensión social de la persona. La semana pasada, al hablarnos de la dimensión corporal del ser humano, el doctor Sánchez Palencia aludía al necesario carácter espacial y temporal del hombre. Y si conjugamos este carácter con la dimensión social, podremos descubrir fácilmente que el hombre es un ser que se desarrolla con otros a lo largo de la historia. De este modo, la historicidad es también una dimensión del ser humano. No existimos sin historia. La vida de cada uno de nosotros se inscribe en una tradición viva que heredamos, de la que vivimos, y hagamos lo que hagamos, legamos también a la generación siguiente. Esa dimensión histórica se manifiesta en las diversas culturas de modo tan persistente que puede decirse que la vida del hombre es cultura. Para introducirnos en el estudio de estos dos aspectos, la historicidad y la cultura, contamos esta tarde con el profesor doctor don Santiago Ubel. El profesor Ubel nació en Buenos Aires y es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada El concepto de relacionalidad personal en Kierkegaard, dirigida por el profesor José Luis Cañas Fernández. El doctor Ubel es profesor de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, donde enseña metodología de la investigación científica, antropología e historia de las religiones. Es profesor investigador del proyecto Mímesis, Violencia y Religión, dirigido por el doctor Ángel Barahona. Entre sus publicaciones podemos destacar varias recensiones sobre Kierkegaard, Girard, Soloveitchik y Torralba, así como la monografía El sentido busca al hombre, historicidad y significado de la pretensión de Jesucristo, en coautoría con don Florencio Sánchez, y yo tengo el honor de compartir esa monografía también con el profesor Ubel. De modo que muchísimas gracias, profesor, y adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Fundación, también a Salvador por invitarme a participar de este curso. He asistido a alguna sesión, no a todas, realmente me hubiese gustado asistir a más, primero porque es un tema muy interesante, segundo porque es sistemático y me hubiese ahorrado algunos rompecabezas en la preparación de esta conferencia, porque claro, ahora estoy dedicado más al tema docente de explicar religiones y la filosofía pues la he dejado un poquito. Entonces claro, cuando me pongo con un tema filosófico, la tentación es pues empezar a abrir y abrir y abrir y tocar todos los temas. Entonces en algún momento me acercaba a Salvador y le decía, bueno, ¿qué te parece si hoy por aquí? No, es que eso ya lo ha tratado Javier Rubio, y eso ya lo ha tratado el profesor Sánchez Palencia, y eso ya lo ha tratado el profesor. Entonces al final, bueno, pues no sé qué voy a tratar yo, sí, ya en el fondo ha salido todo, ¿no? Pero bueno, algo intentaremos hacer. Decía Salvador en la presentación que el hombre no existe sin la historia, y nosotros podemos decir también que la historia no existe sin el hombre, ¿no? Y es un poco lo que vamos a intentar descubrir ahora, en el comienzo de esta presentación. Y luego también hablaremos algo sobre la cultura y cómo la cultura, o no toda cultura, anima a la historicidad o anima al desarrollo histórico del hombre. Como una cultura por ahí precristiana, prejudeocristiana, más bien tiende a resistirse a la historia y a la historicidad, a la historia personal y a la historia como un todo, ¿no? Ya hablaremos también de eso y ahí me meto en este campo de las religiones para comentar alguna cuestión, ¿no? Bueno, me gustaría empezar con un texto para también centrar esta ponencia en continuidad con el curso que habéis tenido, y me parece que es de un autor que ha salido ya, que es de Arnold Gehlen. No sé si fue el profesor Sánchez Palencia que habló, que es el autor o el filósofo que tiene un proyecto de antropología biológica, le llama él, ¿no? Intentar hacer una antropología filosófica, pero separados de la metafísica, sin meter a la metafísica, ni tampoco quedarse en solo la biología, sino bueno, a partir de la biología a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y dice lo siguiente, dice: en contraposición a todos los mamíferos superiores, el hombre está determinado morfológicamente por deficiencias que rigurosamente en sentido biológico se definen como falta de adaptación al medio, falta de especialización, primitivismo, es decir, determinaciones que definen un ser rudimentario y esencialmente negativo. Su cuerpo carece de la natural protección capilar, le faltan órganos naturales de defensa y también una adecuada constitución corporal para la fuga. La mayor parte de los animales le superan en agudeza de sentidos. La falta de verdaderos instintos le somete a un constante peligro de muerte y durante la infancia
necesita de una protección incomparablemente larga. En otras palabras, dentro de condiciones normales y vinculado al suelo, en medio de agilísimos animales con dotes para la fuga y de las más peligrosas fieras, hace tiempo que el hombre habría sido exterminado. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? No hemos sido exterminados. Con todas estas deficiencias, Gehlen dice que el hombre es un ser carencial, biológicamente insuficiente, inviable, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos. Y aunque no seamos capaces de adaptarnos al medio, somos capaces de hacer que el medio se adapte a nosotros. Según Gehlen, lo que le permite al hombre superar todas estas carencias es que es un ser actuante, es decir, la acción. Y aquí Gehlen, yo creo que aunque él no quiera, se mete en metafísica y se mete, ¿no?, en otros caminos. ¿Por qué? Porque la acción, el acto humano, ya implica, ¿no?, muchas cuestiones, entre ellas la historicidad y la cultura. Si conseguimos la acción hacia adentro, hacia su raíz, hacia la raíz que realiza la acción, podemos decir, ¿no?, como dice Karol Wojtyła en Persona y Acción, el hombre, cuando es autor de una acción, simultáneamente se realiza a sí mismo. Se realiza, o sea, se completa, de algún modo, lleva a su propia plenitud la estructura que le corresponde por ser persona, porque es alguien y no algo, ¿vale? La acción revela a la persona, la acción realiza a la persona, ayuda a la persona a realizarse, ¿vale? Y eso ya nos habla de que se realiza, bueno, ¿dónde, no? ¿Hacia dónde? ¿No? Entonces ya empezamos a ver que tiene que ver con la historicidad. Pero al mismo tiempo la acción vista hacia afuera, es decir, en la actividad que produce, lo que produce esa actividad humana, es lo que configura el mundo y es lo que nosotros llamamos cultura, ¿no? En la interacción con el entorno es como la cultura nace, ¿no? Esta imagen, simplemente por incidir un poco en este carácter de historicidad, esta imagen nos presenta a Aquiles en el gineceo. Sabéis que es un pasaje breve, ¿no?, de la Ilíada, donde nos cuentan que Aquiles, antes de ir a Troya, su madre, Tetis, ¿no?, medio que lo esconde en el gineceo de un rey, que un gineceo era como el lugar donde pasaban el tiempo las mujeres. Entonces Aquiles se disfraza, ¿no?, de mujer y convive durante un tiempo en ese lugar, ¿no?, escondido para no ir a la guerra, para evitar ese destino trágico que tenía que ya sabía que le esperaba, etc. Y entonces, finalmente, Ulises lo que hace es descubrir este truco, ¿no?, y él, como es más listo todavía, también le tiende una trampa, ¿no? Entonces se disfraza de un mercader que lleva un montón de alhajas, entonces las desparrama por ahí y todas las mujeres se acercan corriendo, excepto una, que era Aquiles disfrazado, que se queda como en el fondo, pero entonces Ulises toca la trompeta, ¿no?, llama a la guerra, y eso hace que Aquiles se descubra a sí mismo, ¿no?, se despierte. Esta es una imagen que comenta Javier Gomá, este pensador, este filósofo, en un ensayo que yo leí hace mucho tiempo, antes de empezar con Kierkegaard, de hecho, que se llama Aquiles en el gineceo. Y entonces Javier Gomá dice que esto es una tarea, o sea, que esto representa el despertar ético del individuo, ¿no? O sea, él habla, de hecho comenta Kierkegaard, dice, bueno, antes, ¿no?, nosotros estamos como en una fase estética en la que no nos comprometemos, en la que no salimos en la que no asumimos nuestra tarea en el mundo, hasta que hay algo que nos remueve y que nos interpela y que nos hace salir, ¿no?, a buscar, a realizar esa tarea. Y en este caso es Aquiles. Pero claro, esta imagen de Aquiles saliendo y asumiendo su condición social, histórica, relevante para su pueblo, en el fondo es una metáfora también de la vida humana en general, de nuestra historia. Nuestra historia empieza por ser llamada, por ser interpelada, por tener que asumir una tarea. Sin eso no es posible comprender la vida humana, ¿no? Si no sería una vida humana, bueno, pues que hace cosas, pero ¿hacia dónde va? ¿No? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué? Bueno, son cosas que vamos a ir comentando ahora. El hombre está derramado en el tiempo. Es una frase de San Agustín. Está derramado en el tiempo, ¿no? Mi vida está derramada en el tiempo. Pero claro, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿No? La decisión clásica aristotélica dice la medida del movimiento según un antes y un después. Entonces parece nosotros cuando pensamos el tiempo solemos entenderlo casi como una sucesión de instantes o como una medida, ¿no?, de hechos cronológicos que podemos ir ordenando uno tras otro,
Pero al final, para que haya tiempo, lo que tiene que haber es alguien que sea referente de ese tiempo, que sea, ¿no?, que en cierto sentido no esté en el tiempo. Es decir, los animales están en el tiempo, las cosas están en el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo, en ese tiempo que hace que transcurra todo, que haya movimiento, porque tenemos cuerpo, tenemos movimiento, entonces transcurre. Pero al mismo tiempo necesitamos como un punto, ¿no?, que se eleve, que emerja del tiempo y que pueda dimensionar el tiempo en cierto sentido. Y decir, hay un pasado, y un presente y un futuro. ¿Un pasado para quién? ¿No? ¿Presente de quién? ¿Futuro para quién? ¿No? Y esa es la condición humana. Aquí os he puesto una frase de Kierkegaard, Kierkegaard es un poco enrevesado muchas veces, cuando escribe con seudónimos sobre todo, y aquí en el concepto de angustia dice, claro, si se define correctamente el tiempo como la sucesión infinita, entonces parece ser preciso definirlo también como presente, pasado y futuro. Claro, si es un continuo de instantes, bueno, pues pasado, presente, futuro, ¿no? Bueno, pero esta distinción, dice, sin embargo, es incorrecta si se supone que radica en el tiempo mismo, pues solo aparece en virtud de la relación del tiempo con la eternidad, es decir, con ese presente que se eleva del tiempo, ¿no?, de la mera duración o del mero transcurrir, y en virtud de la reflexión de la eternidad en él. Lo que dice Kierkegaard de esta manera tan extraña, en el fondo es eso, es el espíritu que emerge en el acto de la libertad, va a decir él, ¿no? Es el yo, en cierto sentido, la conciencia que puede ordenar, ¿no?, o dimensionar, espacializar esa experiencia del tiempo que llamamos nosotros pasado, presente y futuro. Entonces vemos que el tiempo es una realidad que se entiende perfectamente desde el ser humano, ¿no? Lo que hay antes, bueno, sí, es el tiempo natural, pero es un modo por ahí incorrecto hablar del tiempo. El tiempo hay que entenderlo siempre, ¿no?, desde una medida, y esa medida la aporta el espíritu, ¿no? Claro, entonces ahí, por eso os decía que la historia también la hace la historicidad, y la historicidad nace de la historia, ¿no?, y es una relación, ¿no?, continuamente de uno al otro, ¿no? Pero porque el hombre es capaz de historia, hay historia, porque ¿no?, ya veremos qué significa eso, ¿no? Pero vamos a revisar algunas definiciones sobre historia, historicidad y cultura, ¿no? Sobre todo estos dos temas que nos interesan, ¿no? Historia, lo primero, ¿no? Siempre parece que la historicidad viene de la historia, pero no. Narración y exposición de los acontecimientos pasados dignos de memoria, sean públicos o privados. Y luego la disciplina. Bueno, aquí he marcado solamente las dos que me interesan, ¿no?, las dos más relevantes. Una es la disciplina, todos sabemos lo que es la historia, pero luego, bueno, ¿qué es esa disciplina? ¿Qué es lo que estudia? Pues esa narración y exposición de los acontecimientos. Es decir, acontecimientos que suponen, ¿no? Si hay una realidad, no hay libertad, no hay acontecimientos. Serían procesos determinados ya, de antemano, ¿vale? El resto de realidades no humanas, no libres, prehumanas, vamos a llamarles, lo que hay es procesos continuos, absolutamente determinados ya, ¿no? Hay un margen ahí, pero siempre aferrados al instinto, aferrados a la conducta, aferrados a lo que ya está predeterminado, ¿no? En cambio, el acontecimiento ya implica la libertad. Y luego historicidad, y aquí hay uno que no me interesa mucho, cualidad de lo histórico. Salvador decía, ¿no?, de esta obrita que ha escrito en realidad Salvador, el padre Florencio, y yo ayudé un poquito. La historicidad del cristianismo, es decir, bueno, el cristianismo como un hecho histórico que se puede revisar, ¿no?, etcétera. Claro, pero que tenga algo, la cualidad de lo histórico, es porque un hombre actuó y porque hoy un hombre actúa, quiero decir, porque hoy, ¿no?, si no, no sería histórico, sería procesos, ¿no? Antes del hombre lo que había era geología, no sé, pero, ¿no?, ¿qué ciencias? La ciencia histórica, incluso la prehistoria, a pesar de este matiz, ¿no?, lo que estudia es cuando hay un hombre que actúa. Y luego, lo que nos interesa a nosotros es el carácter temporal y esencialmente mutable de la existencia humana. Claro, la historicidad es el modo específico de existir humano, ¿vale? Porque somos un espíritu encarnado, vamos a ver qué tiene que ver esto. Y claro, nuestro existir, como se da en el tiempo, como estamos derramados en el tiempo, reconocemos que tenemos un principio, reconocemos que tenemos también un final, por lo tanto, que hay una dirección en nuestra vida, ¿no? Heidegger diría la muerte, ¿no? La muerte es, ¿no?, tal. Bueno, un sentido, una historia también, y podemos que la vida es un drama o que la vida se puede narrar, ¿no? Por todas estas... De la interacción temporal del individuo con su entorno y sus semejantes resulta la historia. Ya vamos a ir poco a poco viendo qué significa todas estas cosas, ¿vale? Y luego cultura. La cultura, que es una palabra también que viene del latín,
¿no? Resultado de acción, más cultivo la tierra, decía el profesor que me precedió, ¿no? Como el romano estaba arraigado, ¿no? a la tierra y cómo necesitaba ese trato continuo con la tierra, y por eso el primer tratado es de agricultura. Bueno, pues la cultura, que también es el primero que lo emplea Cicerón, es eso, ¿no? Es el resultado de una acción que produce algo. Claro, nosotros cuando pensamos qué elementos configura la cultura, un montón de realidades, ¿no? Una será principalmente la palabra. ¿La palabra qué es? ¿Qué es la palabra? ¿No? ¿Qué profundidad tiene la palabra? Con la palabra nosotros ¿qué hacemos? Alumbramos el mundo, ¿no? En los dos sentidos. Lo hacemos inteligible, ¿no? Mediante la palabra podemos llegar a conocer la realidad, y por otro lado lo hacemos nacer en cierto sentido, ¿no? Si no tuviésemos palabras, no tuviésemos logos, pues lo que tendríamos sería una experiencia caótica de sensaciones, pero no tendríamos mundo, ¿vale? Entonces, bueno, y algunas cuestiones para atar. La existencia humana se realiza a partir de un nivel cultural ya alcanzado por otras generaciones. Vamos a ver que ese despliegue, ese desarrollo del espíritu se va nutriendo, y eso también lo vimos mucho en la exposición pasada, ¿no? de los frutos o los resultados de las interacciones humanas previas a nosotros, de generaciones pasadas, ¿no? Y en la cultura el hombre se va a reconocer como hombre. Y las instituciones culturales, todas ellas, aunque vamos a ver que son insuficientes para definir lo que es el hombre, porque todavía no se ha acabado la historia, ¿vale? Pero a través del arte, de la ciencia, de las leyes, de la justicia, de la moral, uno aprende a ser hombre, aprende, ¿no? a ser sí mismo. Había una cosa que dijo el profesor, que yo no estaba del todo de acuerdo, eso, ¿qué significa encontrarse con uno mismo? Bueno, es que esa es la tarea es llegar a ser ese que estás llamado a ser. Es una paradoja, yo ya sé quién soy, bueno, pero ¿no? Hacia adelante también tienes que ir reconquistando eso, conquistando ese quién eres, ese tú que eres, ¿no? Claro, si estás llamado a ser el que eres, bueno, es una cosa extraña, ¿no? Pero es así. Aquí os he puesto un ejemplo de la primera cultura, la cultura oldubayense, ¿no? Origen en torno a 2,5 millones de años. Sé que habéis visto también con el profesor Sánchez Palencia, ¿no? la filogénesis y todo esto. Pues esto es una piedrita, ¿no? Que servía para poder despedazar los animales y servirlos como carroña, ¿vale? Que tenía un trabajo, ya hay un proceso humano, ya hay una acción humana, pero lo interesante no es eso, porque también, ¿no? Sabemos que hay animales superiores que fabrican herramientas, en cierto sentido. Lo interesante de esto también es que se lo llevaban con ellos, y eso significa que ya había una previsión, porque para actuar hay que prever, y prever ya es tener una noción del tiempo, y para tener una noción del tiempo tiene que haber una cierta conciencia de espíritu, si no es imposible, ¿no? Ese espíritu que es capaz de ordenar el tiempo, de elevarse del tiempo, salirse de la inmediatez del presente, de vivir pegado al presente, ¿no? O durando simplemente como cualquier ente natural, sino un punto más ahí, emerger de eso, ¿no? Claro, decíamos que tenemos tiempo porque somos un espíritu encarnado. Entonces, esto no es inmediato, quiero decir, o sea, se puede negar una de estas dos realidades y lo que nos pasa es que nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin historia. ¿Qué corrientes han negado la historia, por ejemplo? Son ahistoricistas, el racionalismo, Descartes, por ejemplo. Para Descartes hay res extensa y, ¿no?, res cogitans. No hay individuos, no hay sustancias, más allá de esas dos sustancias, ¿no? No hay un espíritu encarnado, no hay cuerpo. El cuerpo es, bueno, pues es algo, ¿no?, advenedizo, no importa, ¿no? Entonces, como no importa, pues lo que hacemos son conceptos eternos, nos movemos en subespecie eternitatis, ¿no? O sea, bajo la especie de la eternidad, continuamente, ¿no? Y entonces pensamos ahí, y eso es la razón, ¿vale? Pero nos olvidamos, entonces la historia, pues da un poco igual, ¿no? La otra reacción es la reacción en contra de esto, que es el historicismo. Y el historicismo es decir, no, vamos a ver, lo que hay es historia, lo único que hay es historia. Entonces, solo podemos entender la historia desde la historia. No hay naturaleza humana, no podemos decir nada, ninguna verdad del hombre que no sea una verdad histórica. Entonces, todo es relativo al momento o al contexto de su historia, ¿no? Dilthey, Ortega y Gasset, Heidegger, Sartre son algunos exponentes, ¿no? Ortega y Gasset, ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante, es el hombre. Por eso carece de sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de ser.
el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. O Sartre, el hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. ¿Vale? Claro, esto ya es negar la naturaleza, ¿no? Somos lo que podemos ser de nosotros mismos, pero claro, desvinculados, ¿no? Desvinculados de todo, ¿no? Al final, ¿por qué? Por pura voluntad, por emoción, ¿por qué? ¿No? Hoy vivimos más o menos en este paradigma, ¿no? No hay naturaleza, no hay esencias que se puedan desplegar y que podamos realizarnos a través del despliegue de esa esencia, de esas posibilidades que ya están inherentes en la esencia. No, lo que hay es voluntad de transformación o de construcción de uno mismo, etc. Claro, contra esto, yo me acuerdo de esta Simone Weil, no sé si la conoceréis, ¿no? Esta pensadora judía, muy interesante, muy intuitiva, ¿no? Que dice esta frase que a mí me parece, cuando la leí me conmovió, ¿no? Porque es que es verdad, es un reconocimiento de cómo estamos hechos. Dice, echar raíces, curiosamente, ¿no? Frente a la autonomía, la libertad absoluta, no sé qué. Echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los medios de los que forma parte naturalmente, ¿vale? Incluida la nación, el pueblo, lo que hablaba, ¿no? Previamente, ¿no? Pero la cultura, las palabras, el lenguaje, ¿no? Las instituciones, todo eso son para nosotros vehículos de realización. Esos son los que nos abren las posibilidades que tenemos delante, posibilidades que continuamente tenemos que estar renovando, ¿no? Y eligiéndolas en sentido auténtico. Claro, lo que a mí me parecía interesante plantear con estas dos cuestiones que seguramente ya han salido en otras conferencias, ¿no? Es ver cómo culturalmente esto es también una ganancia, o sea, esta idea de historicidad, esta idea del hombre como individuo también que se hace, ¿no? Que tiene que realizarse como una tarea, etcétera, son todas muy contemporáneas y serían impensables antes del judeocristianismo, ¿no? Y entonces ahora voy a intentar explicar por qué, ¿vale? Claro, es una experiencia personal, existencial, abierta al futuro, se hace posible a partir del acontecimiento, acción libre de Dios, es decir, a partir de la historia de la salvación. Y aquí traigo dos autores, que es verdad que es meterme por ahí en alguna cuestión que ya habéis visto, pero simplemente para recordar, y que tiene que ver con esto de despertar al individuo en el otro, en cierto sentido, o sea, despertar a ese emerger del espíritu que emerge del tiempo y para el cual hay una historia personal, tiene que ser uno mismo, ¿no? Y ese uno mismo lo encuentro aquí en Franz Rosenzweig o Ebner, ¿no? con estas dos ideas. Rosenzweig, sabéis que es uno de los padres, igual que Ebner y Buber, ¿no? de la filosofía del diálogo, del personalismo, todo esto. Y en este librito, La estrella de la redención, él plantea que es en el Edén, dice, ¿no? cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? En realidad está preguntándole por ese tú, ¿no? que le permite a Adán reconocerse como un yo, ¿no? Claro, ¿dónde estás? Claro, cuando a ti te preguntan dónde estás o te ponen un nombre, tú emerges de alguna manera. O sea, no podemos, no se lo habéis visto ya, ¿no? En la constitución de la propia conciencia es imposible sin el reconocimiento del otro. Sin otro que te mira, sin otro que te dice tu nombre, sin otro que te interpela, no naces. Estás ahí encerrado en ti mismo y no naces ni al mundo ni a nada. Entonces hace falta esa mirada que te pone en pie, ¿no? O lo dice Ebner, ¿no? En el prólogo también está ahorita la palabra y las realidades espirituales. El yo es un descubrimiento tardío del espíritu humano que reflexiona sobre sí y se revela a sí mismo como la idea. La filosofía antigua no sabía nada de él porque fue por el espíritu del cristianismo por lo que por primera vez despertó el hombre a la conciencia de sí. ¿Cuál es entonces la índole propia del yo auténtico? La cosa es bien sencilla, su existencia no radica en su relación consigo mismo, sino, y en este punto hay que poner el máximo énfasis, en su relación con el tú.
una de las cosas por ahí que a mí me evita a veces incluso tentarme de leer a Hegel o de leer a los idealistas o a Heidegger, es que ellos plantean que para hablar de la existencia tienen que hablar del yo, ¿no? Pero sin un tú. Y eso es un problema, porque esa no es la experiencia, al menos la experiencia que yo he hecho en mi vida, quiero decir. Entonces a mí me cuesta mucho pensar cómo poder salir de ahí. Al final es una especie de monólogo, ¿no? Y siempre tienen problemas para las relaciones interpersonales o intersubjetivas, Husserl también, ¿no? Porque no parten de este hecho experiencial básico, primero, ¿no? de la dependencia, de la relacionalidad, ¿no? que nos constituye. Claro, pero esto es una idea cristiana o judeocristiana, ¿vale? Vamos a ver por qué. Entonces quiero hablarles de la cultura resistente a la historia, y para eso voy a remitirme a esto de la historia de las religiones, ¿no? El sagrado profano o el mito del eterno retorno son dos obritas de Mircea Eliade, ¿no? Donde Mircea Eliade, sabes, que se dedica a explicar las religiones, a estudiarlas, e intenta buscar como la esencia del fenómeno religioso a partir de algunas estructuras teóricas, ¿no? que él va a inventar. Entonces, bueno, para Eliade, ¿qué es lo que diferencia lo sagrado y lo profano? ¿Qué es lo sagrado y lo profano? ¿No? ¿Qué es lo sagrado y lo profano? Claro, nosotros vivimos ya en un mundo absolutamente lleno de significados. Por todos lados hay mensajes, ¿no? Ahora mismo estamos aquí sentados, llegamos aquí tomando un autobús o viendo un coche o lo que sea, pero está todo absolutamente codificado y nos dedicamos simplemente a decodificar la información que está por ahí, ¿vale? Ese es el mundo, está absolutamente ya delimitado, por todos lados, está sobredelimitado, sobreinformado, ¿no? Claro, pero la experiencia del hombre antiguo no es esa, ¿no? Es continuamente, sí, lo que está en cierto sentido bajo control, pues puede ser un pequeño poblado, una pequeña ciudad, un pequeño lugar, una pequeña comunidad. Eso es lo que está bajo control en cierto sentido. Lo demás es incontrolable, es salvaje, inhóspito, ¿no? Es terrible, es caótico, es indiferente para el hombre. Esto es tremendo, porque claro, tú te vas, no sé, ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Pero la experiencia es esta, ¿no? Eso es difícil por ahí tener referencias para cualquiera de nosotros. Estaríamos perdidos, a menos que ya empieces a conocer y identifiques, pues una montaña, un lugar o lo que sea, ¿no? Y la experiencia de lo sagrado para Eliade es lo que permite al hombre orientarse y darle significado a la realidad. Entonces, lo sagrado va a ser lo real, lo verdadero, lo auténtico, lo que tiene referencia, lo que te permite orientarte y moverte por ahí, por el mundo. Y lo profano, en cambio, es lo indiferente, lo homogéneo, lo que no tiene significado profundo, lo que no, ¿no? La palabra sacher, ¿no? O saker, sagrado, viene de una raíz indoeuropea, sak, que significa eso, lo real o aquello que hace real la realidad, ¿vale? Entonces, para Eliade, hierofanía, que es la manifestación de lo sagrado, es lo mismo que ontofanía, manifestación del ser. Entonces, donde se manifieste la riqueza de lo real del ser, ahí el hombre va a decir, esto es sagrado. Y puede ser desde una piedra hasta una montaña, hasta una fuente de agua, y me dice, ¿y cómo se produce esto? ¿No? ¿Cómo se produce esto de que alguien diga en esa experiencia? Bueno, es una experiencia de la realidad, en la cual el hombre encuentra una riqueza del ser, de alguna manera, ¿no? Imaginaos que vais, no sé, un pueblo pequeño, una comunidad pequeña de pocas personas, pocos individuos, ¿no? Que lleva caminando por el desierto mucho tiempo, muerta de sed, ¿no? Con la garganta seca, pendiendo su vida, ¿no? El hilo de su vida de tomar una gota de agua, y no encuentran, y sigue pasando el tiempo, ya están ahí, que ya se empiezan a morir algunos de ellos, y de golpe encuentran una fuente, una pequeña fuente, una piedra donde brota a mana agua, ¿no? Y entonces de golpe esa comunidad tiene una experiencia sagrada ahí. Y entonces ese lugar ya no es una piedra más de la que emana agua, que seguramente había muchas en otros sitios, o luego encontrará más o lo que sea, sino que ahí se produce una experiencia sagrada en el sentido que se les revela el ser de alguna manera. ¿Qué manera se les revela ahí? Bueno, pues la vida, por ejemplo, ¿no? La riqueza del ser que tiene la propia vida, o el poder ser vivos, o que esta comunidad siga adelante, o siga con su historia, o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué una piedra o una montaña? La montaña, bueno, por su inaccesibilidad, por ejemplo, ¿no? Son en el fondo
o una piedra por su densidad, por su especie de que aguanta el paso del tiempo, de que no se desgasta, que no se diluye, ¿no? Su perennidad. Bueno, son características en el fondo que en cierto sentido podemos describir del ser, ¿no? Como características de poder del ser, ¿no? de realidad manifiesta, ¿no? Dice Eliade, el hombre religioso está sediento de lo real, por todos sus medios se esfuerza por instalarse en la fuente de la realidad primordial, y esto es importante, cuando el mundo estaba en estado naciente. Ahora vamos a ver por qué, volveremos sobre esta idea, ¿no? Pero la idea es que lo que hace sagrado a algo, en el fondo es la necesidad que tiene el hombre de estar arraigado en lo real, en lo verdadero, en lo perenne, ¿vale? Y no en la realidad caótica, indiferente, diluyente, ¿no? Claro, esto si lo aplicamos al espacio y al tiempo, que son las dos polos básicas de nuestra orientación, espacio y tiempo, ¿no? Tienen distintas connotaciones, ¿no? Entonces el espacio profano, ¿qué es? Homogéneo, indiferente, sin referencias, caótico. Es como, me acuerdo una vez que fui hace mucho tiempo con un hermano mío, nos fuimos a Marruecos, y entonces hicimos el típico tour, ahí que te echas ahí 8 horas en camión y no sé qué, llegas a un sitio, te montan un camello y te vas ahí al desierto, ¿no? Y entonces nos bajamos en el desierto y digo, venga, vamos a caminar. Y nos pusimos a caminar, nos alejamos de todo, y había un momento en que parecía que nos dábamos un paso más y perdíamos la única referencia que teníamos, que era un arbolito, y todo lo demás eran dunas. Y digo, claro, si damos un paso más y se pierde esa referencia y ya no podemos volver al arbolito, a ver qué hacemos, ¿no? Pues ese espacio sin ninguna referencia, eso es el espacio profano, ¿vale? Esa es la idea del espacio profano. En contraposición con eso, el espacio sagrado lo que va a designar es el centro del mundo, ¿vale? Siempre las sociedades van a tener un centro del mundo. Puede ser una montaña, puede ser a veces el propio templo de la ciudad, que suele representar el centro del mundo, ¿no? Incluso hasta en el cristianismo parece que aparece eso, ¿no? No sé si habéis estado en Jerusalén, pero en Jerusalén tenemos un lugar, ¿no? Que es el Gólgota, ¿no? Que tú vas ahí y bajas a la cripta y te encuentras ahí como una pared con un cristal, con unas piedras, y hay una tradición, ¿no? Que dice que ahí donde fue crucificado Jesús estaba enterrado Adán, o sea, eso era el centro del mundo, era el Edén, ¿no? Y que la sangre de Cristo derramada redime a toda la humanidad en esa figura, ¿no? Que llega hasta los huesos de Adán, ¿no? Pero en todos lados tenemos esta necesidad. Nosotros, ¿qué centro tenemos hoy, ¿no? Como ciudadanos del siglo XXI. Bueno, estamos moviéndonos para todos lados. El hogar puede ser, ¿no? Alguna cosa así. Pero más allá de eso, el mundo, o sea, la tierra, bueno, puede ser. Claro, dice Eliade que ya no hay mundo, sino tan solo fragmentos de un universo roto. La masa amorfa de una infinidad de lugares más o menos neutros en los que se mueve el hombre bajo el imperio de las obligaciones de toda existencia integrada en una sociedad industrial. Bueno, esto es terrible, ¿no? Pensarlo así, ¿vale? Que lo que tenemos es un fragmento de un universo roto, ¿no? Y lo que nos mueve es simplemente las obligaciones de una sociedad, de una existencia integrada en una sociedad industrial que solamente se dedica a producir y consumir, ¿no? Pero bueno, eso ya es Eliade poniéndose pesimista, que el hombre también se ponía, ¿no? Pero claro, el espacio sagrado es un punto de marcación, acto creador, fundador de mundos, ¿no? Eso en Latinoamérica se ve muy bien, cómo llegaban vosotros los españoles a mi país, por ejemplo, y con una cruz y se marcaba, y donde caía la cruz, a partir de ahí se constituía la ciudad, ¿no? Y tú vas a cualquier ciudad, en Argentina por lo menos, en México pasa igual, y tienes la plaza y la iglesia. La iglesia marca como el centro, y en torno a eso se reducen, ¿no? Y así funcionaba en la mentalidad también antigua, ¿no? Y aquí os he puesto un ejemplo de este templo, Tobekli, que es el primer templo, parece, que existió en la historia, el primer templo, ¿no? Lo curioso de este templo es que, bueno, todavía están investigándolo, llevan como 11 o 12 años, es un tal Smith, es el arqueólogo que lleva las excavaciones. Esto es una figura, evidentemente, aquí está el templo, ¿no? Aquí se ve, pero es muy, muy interesante porque fijaos cómo aparecen aquí las figuras, ¿no? Unas figuras además que son totémicas seguramente, son animales no de consumo, son animales que representan cierto poder, ¿no? Acordados de esta idea de lo sagrado y lo real, lo fuerte, etc. Pero es de una sociedad preagrícola, de cazadores y recolectores, ¿vale? Parece que en una zona, lo que se dice ahora es que era una zona muy fecunda, o sea, con muchos animales y tal, que se reunieron en torno a varios clanes, ¿no? Y en torno acabaron haciendo estas prácticas en torno a este lugar,
¿no? Que tendría algún significado cosmológico seguramente, todavía están investigándolo, pero se va generando. Entonces lo que dice este arqueólogo es que no, primero fue el templo y luego la ciudad, primero fue el centro y luego en torno a eso va a surgir la ciudad, ¿no? Y es muy interesante porque hasta ya empiezan a pensar que el origen de la agricultura tenga que ver con incluso con la construcción de este templo, ¿vale? Por los intercambios, por el esfuerzo físico, por el tiempo de permanencia en ese lugar, etcétera, ¿no? La domesticación, la agricultura pueden llegar a venir por acá. Pero bueno, el templo situado en el centro del mundo, réplica la montaña santa, y luego todas las imágenes, ¿no? El pilar, la columna, la escala, el ónfalos, el árbol cósmico, el axis mundi, la montaña, el poste, ¿no? Hay una leyenda que cuenta el día de los aborígenes australianos. Ellos son nómades, pero allí donde van y donde plantan su campamento llevan una especie de palo, ¿no? De palo largo, lo clavan y en torno ahí ellos viven y trabajan y cazan durante una época, ¿no? Entonces hay una leyenda que dice que una de estas comunidades pierde ese palo, un palo más mítico, donde supuestamente el antepasado mítico, el héroe mítico, había subido como una escala hacia el cielo, ¿no? Porque fijaos que el centro del mundo conecta los mundos, además el cielo, el inframundo y la tierra, ¿no? Pues que lo perdió, en un momento dado esa comunidad lo pierde. Y lo que dice Elías es que la leyenda cuenta que estas personas caminaron, vagaron sin destino hasta que se dejaron morir todos, ¿no? Claro, pues no tienen un punto de referencia, ¿no? Entonces necesitan una vida, ¿no? Ordenada, con sentido, controlada en cierto sentido, ¿no? En fin, podríamos comentar más cosas, pero no hace falta. Aquí, bueno, simplemente esto es Cataluyuk, muy interesante, esta es una de las primeras ciudades, y aquí cada casa era un pequeño templo además, ¿no? Ahí fijaos que vemos ahí los enterrados, ¿no? En cada una de las casas teníamos este espacio, ¿no? Que estaba asignado para los antepasados, ¿vale? Ahí enterraron a sus propios muertos, cada casa. Entonces cada casa servía como un templo. Aquí tenemos estas cabezas, ¿no? Bovinas, ¿no? Que también tendrían un uso religioso, en lo que se especula, etc. Es muy difícil, no tenemos documentos históricos, pero sí varios métodos para intentar interpretarlo, ¿no? Y el tiempo profano pasa algo parecido, y aquí es donde a mí me interesaba llegar, sobre todo. Claro, el tiempo profano es donde transcurre la historia, los hechos se van sucediendo y es el tiempo que dura, que agota el ser de las cosas. Todos tenemos experiencias del tiempo profano, ese tiempo que nos va desgastando, ¿no? Bueno, yo lo tengo clarísimo esta experiencia, ¿no? Hace poco me quise volver a poner a hacer ejercicio y duré 5 días ya con dolor de rodilla. Digo, ¿qué pasa? Ya no tengo esa juventud impetuosa que subía las escaleras, no pasa, no, ahora camino 5 días, ya no puedo más. Bueno, experiencia del tiempo de que agota la realidad, ¿no? No sé si conocéis esta exposición, es una exposición permanente, una instalación que hay en el Guggenheim, ¿no? Richard Serra, ¿os suena este autor? ¿Sí? Es preciosa, bueno, a mí me gustó mucho cuando fui, ¿no? Entonces son esos paneles enormes, se llama La materia del tiempo, ¿no? ¿Y qué hace Richard Serra ahí? No te da ninguna indicación. Entonces tú llegas y te pones ahí a recorrer y no sabes qué es eso y no sé cuánto, hasta que al final te aparecen un poco las indicaciones del artista, ¿no? Lo que él quería expresar y lo que sea. Pero lo interesante es el material que él usa, ¿no? Ahí un acero, ¿no? Y sin embargo oxidado, un material duro, permanente, tal, y ahí aparece ya consumido por el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que hace, es como Cronos que devora todo, ¿no? Claro, ese es el tiempo profano. Pero podemos vivir con esa experiencia del tiempo, ¿no? Entonces el hombre primitivo experimenta el tiempo que pasa, pero lo va a ordenar todo en función de la fiesta. Entonces nosotros tenemos un calendario, nosotros seguimos viviendo en el fondo de retazos de toda esta forma sagrada de organizar el espacio del tiempo. Todos tenéis ahí también seguro lugares que tienen más valor que otros, ¿no? Para vosotros, aunque sea para vuestra historia personal. Y lo mismo el calendario. ¿Qué pasaría si todos los días fuesen exactamente iguales de monótonos, ¿no? Y no hubiese ningún momento de descanso, no hubiese, no sé, la fiesta de tu cumpleaños o la Navidad, o incluso aunque se viva desacralizadamente o secularizadamente, ¿no? O incluso las rebajas, yo qué sé, o el fin de semana, ¿no? Necesitamos en el fondo como paréntesis de ese tiempo que si no sería agotador, ¿no? Todo homogéneo, no, necesitamos partirlo de alguna manera. Pero no solamente así, la fiesta tenía un sentido mucho más importante para estas comunidades, dice Eliade, porque es la manera de reintegrarse al tiempo mítico, y aquí es donde yo quería llegar, ¿no? El tiempo para las sociedades pre-judeocristianas, vamos a llamarlas así, es circular, y aquí caben todos, ¿no? Tiene un tiempo cíclico.
¿Por qué un tiempo cíclico? Porque continuamente quieren volver a la fuente de ese poder de lo real, que es la presencia de los dioses, el acto creador, ¿no? Cuando los dioses o los seres o los antepasados actuaron al tiempo del origen. En el origen, ¿no? Donde aparece el tiempo, es donde se produce esa resistencia al tiempo del desgaste, al tiempo profano que agota las cosas. Porque ahí actuaron los dioses, que son la hierofanía o cratofanía suprema, ¿vale? Entonces tienen esta tendencia de volver al tiempo del origen. Y así, por un lado por esa realidad, por eso que explica Eliade, y otro por la propia experiencia cósmica del ciclo de la naturaleza, ¿no? Vamos experimentando ese ciclo, ¿no? Ese transcurrir de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y el sol que da la vuelta, y la luna, ¿no? Y tenemos ciclos continuamente. Lo que experimentamos es una continuidad, y también en la propia vida, ¿no? Infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, ¿no? Entonces voy y vuelta a empezar. Y ahora soy hijo, después seré marido, padre, abuelo, ¿no? Entonces vamos experimentando eso, ¿no? Entonces están encerrados en esa idea, ¿no? Entonces la fiesta lo que hacía era intentar mediante el rito recrear las condiciones, reactualizar, ¿no? Volver a instalarse en ese tiempo. Y hay ejemplos que son muy, muy ilustrativos, no sé, la fiesta de la Akitu en Mesopotamia, por ejemplo. La fiesta de la Akitu se hacía, no sé, por ejemplo, duraba 12 días. ¿No? Porque en Mesopotamia tenían el mismo calendario. Digo Mesopotamia, estoy hablando de 3 culturas y 3000 años de historia y no es mucho, ¿vale? Pero bueno, para resumir un poquito. La Akitu es una fiesta que dura más, tiene casi 2500 años, ¿no? Y ha ido cambiando, etc. Pero algunos de los elementos que tenía esta fiesta a lo largo de su historia, por ejemplo, que duraba 12 días. Porque ellos tenían un calendario solar-lunar que tenía 12 meses. Entonces, bueno, de vuelta. Se comenzaba con el centro abriendo las puertas del templo, porque el templo era el centro del mundo. Se producía un regreso al caos, porque el mito cosmogónico, el mito del origen de Mesopotamia, empieza con un caos, como muchos de los mitos cosmogónicos, y la acción de los dioses que reordena ese caos y que reordena el mundo. El caos, lo profano, lo indiferente, lo homogéneo, que de golpe cobra sentido, orden, significado, a través de la acción de los dioses. Entonces están como anclados en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa tendencia a retornar al tiempo del origen? Se reencuentra en cada año nuevo la santidad original que tenía cuando salió de las manos del Creador. Con cada año nuevo que venía a la existencia un tiempo nuevo, puro y santo, porque no estaba desgastado aún. Y esa experiencia además se intenta vivir personalmente, o sea, se hace una experiencia del caos. No sé si sabías, pero por ejemplo, una de las cosas que la gente veía es que el rey era humillado públicamente, ¿no? El monarca, un hombre poderoso en la jerarquía social, lo cogía el sumo sacerdote de la orejita, lo bajaba así y le daba un bofetón con la mano, ¿no? Como si fuese un esclavo, y lo insultaba, lo despojaba de sus emblemas reales, todo lo que significaba poder. Y entonces la gente decía, pues esto es un caos social. Y luego habían también orgías, igual que las saturnales, confusión. En el fondo se experimentaba el caos incluso psicológicamente, ¿no? Y luego, al día siguiente, se cantaba el Enuma Elish, el canto de la creación, allá en lo alto, y se representaba el combate entre Tiamat y Marduk, ¿no? La diosa representante del caos y el dios que viene a componer el mundo, después la victoria sobre Tiamat, sobre las aguas, sobre el dragón, lo que sea, ¿no? Todo esto no era recordarlo, sino revivirlo, reactualizarlo, hacerlo presente. Y eso iba a garantizar que el mundo siguiera su curso. Y luego tenemos, no sé, en los brahmanes, ¿no? Estas oraciones ya, sabéis que en la India, la India pre-Buda, digamos, la religión védica, ¿no? Se llegó a ser extremadamente escrupulosa, ¿no? y muy ritualista. Entonces los brahmanes llegan a decir, bueno, si no hacemos la oración matutina, si no hacemos el sacrificio matutino, el sol no va a salir, ¿vale? Todo quedaba al final sometido a esa ley de los ciclos, ¿no? Del retorno, del tiempo cíclico. Todo quedaba absolutamente, y con los griegos pasa igual, con los romanos pasa igual, ¿no? Entonces, todos los mitos, los ritos, los gestos humanos, todos se ordenan en función de su anclaje en el tiempo del origen. El valor de la acción es la repetición de acciones ejemplares, y esto es importante también. Claro, si el tiempo del origen es a donde continuamente tenemos que retornar y es como la única fuente de lo real, es ese momento, porque ahí la realidad estaba plena, perfecta, sin desgaste aún, y eso es lo que tenemos que recuperar. Digamos que las religiones se ordenaban en función de eso, del mito cosmogónico, por ejemplo,
¿no? Entonces los mitos siempre de alguna manera se enlazaban con el mito cosmogónico o repetían los mismos esquemas que el mito cosmogónico. Los gestos humanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Pero todos los gestos, ¿no? Todos los gestos tienen una explicación mítica que la vinculada al origen, desde cómo cazar hasta la sexualidad, hasta, ¿no? El otro día en una de mis clases vino a hablar Reginaldo Menene, que está por ahí, a contarnos un poco sobre la religión de los Fang, ¿no? De esta etnia, ¿no? De los bantúes, ahí que está sobre todo en Guinea Ecuatorial. Y me contaba Menene que el rito iniciático, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿eh? Un rito iniciático importante es el nacimiento. El nacimiento, claro, hasta que tú no vives ese rito, no formas parte real de la comunidad, eres una persona, pero eres no iniciado, ¿no? Tienes un aspecto en cierto sentido irreal. Necesitas ser iniciado para poder ser un alguien real. ¿Y en qué consistía ese rito iniciático? En que venía, ¿no? La persona más, el adulto mayor de la comunidad y recitaba, te ponía tu nombre y recitaba el canto genealógico, ¿no? El canto genealógico que remitía tu nombre, ¿no? 30, 40 generaciones, en fin, ya, lo más posible remitiéndote al origen, ¿no? Qué interesante cómo es este prestigio que tiene el origen, ¿no? ¿No? Entonces, los egipcios que decían, lo hacemos porque así se ha hecho siempre, ¿no? O también en los hindúes, porque así lo hacían los dioses, ¿no? En el Rig Veda, tal, ¿no? Así se hace porque así se hacía. Entonces todo queda absolutamente como dependiente. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Se desvaloriza la historia personal, se desvaloriza también la historia. No importa la historia, lo que importa es repetir los actos ejemplares. Incluso para construir una barca, no sé, estoy pensando en toda la Melanesia, en toda esta zona, ¿no? Que era importantísimo construir una barca, ¿vale? Pues ¿cómo se construye una barca? Como la construyó el antepasado mítico. Entonces, están un poco ancladas y no innovan, no... Bueno, sí, claro que se dan innovaciones, al final las innovaciones son, ¿no? Es inevitable que se innove en la técnica, que se innoven... Claro, pero lo que pasa es cuando se innova en algo, lo que pasa es que transcurre una generación y ya se vincula al mito. Entonces ya el mito de golpe cambia y en vez de hacerlo así, se hace también así, ¿no? Entonces ya se incluye cualquier innovación en el relato mítico, ¿vale? Para darle ese prestigio del origen, ¿vale? Claro, y eso va a cambiar cuando encontremos, por ejemplo, en Génesis, vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien, ¿no? Entonces ya hay una idea de que el tiempo empieza, para empezar, tiene un principio y tendrá un final. Y fundamentalmente, cuando la hierofanía, la manifestación de lo sagrado, fundamental, sea histórica, ¿vale? Que es la experiencia de Israel, ¿no? Para el judaísmo el tiempo tiene un comienzo y tendrá un fin. La idea del tiempo cíclico se ha superado, dice Eliade. Yahvé no se manifiesta ya en el tiempo cósmico, como los dioses de otras religiones, sino en un tiempo histórico, que es irreversible. Cada nueva manifestación de Yahvé no es reducible a una manifestación anterior. Sus gestos son intervenciones personales en la historia y no revelan su profundo sentido más que para su pueblo, el pueblo que Yahvé ha escogido. El acontecer histórico gana aquí una nueva dimensión, se convierte en teofanía, ¿no? El cristianismo va aún más lejos en la valorización del tiempo histórico, porque Dios se ha encarnado, porque ha asumido una existencia humana históricamente condicionada, la historia se hace susceptible de ser santificada. La historia se presenta como una nueva dimensión de la presencia de Dios en el mundo. La historia vuelve a ser historia santa, ¿no? Claro, esto es interesante, porque si Dios se ha encarnado, porque ha asumido una existencia humana históricamente condicionada, la historia se hace susceptible de ser santificada, ¿no? Entonces, claro, por estas dos razones, ya el tiempo se abre y ya podemos tener un Heidegger, o ya podemos tener, ¿no? Pensadores, para empezar, que hablen desde la conciencia individual, ¿vale? Ya algo explicó de cómo es la idea de persona, ¿vale? Autoconciencia y todo esto, y luego la historia como una historia lineal, ¿vale? Porque ya no estamos anclados, ya no estamos repitiendo gestos ejemplares, sino que lo que tenemos que hacer es conquistarnos, ¿no? Realizar la tarea en el tiempo, ¿no? Pero a partir de nuestra libertad, del ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Y ya para terminar, para empezar, el tiempo humano al final, el tiempo humano en realidad siempre es rebeldía ante el tiempo profano, ¿vale? Nosotros no soportamos la idea de que simplemente duremos como las cosas, ¿no? Ese emerger del espíritu que dimensiona el tiempo en pasado, presente y futuro, ¿vale? Ya es una especie de rebeldía.
Ya es una especie, como dice Kierkegaard, de reflexión de eternidad, ¿no? Porque la eternidad que es puro presente, ¿no? Presente lleno, ¿no? Sin continuidad, sin ese continuo infinito, ¿no? de instantes, es otra cosa, ¿no? Cuando tú estás presente, en el fondo te estás elevando del tiempo, no estás durando nada más. Pero claro, ¿qué significa estar presente? ¿No? Toda esta filosofía de la autenticidad, del existencialismo, en el fondo se hace esta pregunta. ¿Qué significa estar presente? ¿No? La historia comienza con el sí de la libertad, con el hombre que acude a la llamada profunda que le llega desde el interior de sí mismo. La cultura es el mundo transfigurado de los hombres y su valor reside en su capacidad de apelar al hombre y arrancarlo de la inmediatez mundo. Claro, hay culturas y culturas, ¿no? Y habrán culturas que nos humanicen más o nos humanicen menos. Y eso también es un debate interesante, ¿no? Y bueno, y por mí es un poquito lo que quería contar hoy. ¿Vale? Así que si tenéis alguna pregunta, un comentario, podemos volver a comentar alguna cosa. Sí.